Hola, somos Eli Turo y Andrés. y estamos en el podcast Design Ops Talks, hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Design Ops Talks. En el episodio de hoy os traemos a un invitado con más de 15 años de experiencia diseñando productos digitales. Su nombre es Nicolás Chomtowski, también conocido como Chome, y deciros que siempre estoy interesado en el puente entre personas y negocio que ofrece el diseño, entendiendo el comportamiento humano para resolver siempre intuitiva y racionalmente los problemas de los usuarios. Chome lleva 5 años trabajando en TravelPerk y lidera equipos de Product and Content Design, así como también de User Research. En los últimos años se ha dedicado a construir y acompañar equipos de alto rendimiento en contextos dinámicos y competitivos y confía en el valor del diseño como herramienta estratégica para transformar un producto o servicio en algo lindo y usable, que catalice el negocio hacia un resultado auténtico. Esperemos que os guste la entrevista y no os olvidéis de dejar vuestro like y, sobre todo, leemos vuestros comentarios. Hasta ahora. Chome, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un Muchas súper gracias. gusto tenerte aquí. Hoy estaba viendo tu LinkedIn. Ya sé que nos conocemos de Barcelona porque mola mucho. Pero estaba viendo tu LinkedIn y llevas un montón de tiempo dando vueltas por ahí. Ya sé que ahora estás en TravelPerk. ¿Qué es lo más challenging o lo más inesperado que has liderado o diseñado tú? Creo lo más inesperado es haber liderado, sido parte de 2 major rebrands de 2 compañías unicornio en continentes distintos y ser parte de todo ese proceso. Si al principio de mi carrera me hubiesen dicho que me iba a tocar no solamente ser parte, sino liderar, difícilmente lo hubiese creído. Creo que eso fue lo más inesperado, porque además son eventos bastante poco frecuentes en las compañías. Las compañías no rediseñan su identidad ni todos los años, ni cada 5, probablemente cada 10 o más. Y bueno, tener la suerte de ser parte de eso en dos compañías distintas. Bueno, fue un espectacular aprendizaje enorme, mucho trabajo, pero muy satisfactorio también, ¿no? Ser parte de impacto tan tangible, visual y bueno, a nivel identidad y todo. Entonces, creo que eso fue lo más inesperado, lo más desafiante, sin duda. Que una claramente es TravelPerk, ¿no? Una es Em, TravelPerk. un blanco y negro muy claro y está súper, súper chulo lo que habéis, me imagino, el equipo grande, Sí. lo que habéis hecho. La anterior, La anterior es Despegar en Argentina, en Ok. América Latina. Despegar es comparable a iDreams, pero la más grande en América Latina y eso también fue interesante porque Despegar tiene una identidad de 20 años. Había sido una de las primeras e-commerce en Argentina y en América Latina también. Y tenía una identidad de marca, una presencia de marca muy fuerte, o sea que fue una manera muy riesgosa, por ahí distinto a TravelPerk, que tenía menos brand equity, si querés, para perder o para arriesgar. En el caso de Despegar fue una movida grande con muchísima exposición, porque millones de usuarios. Creo que mi último año ahí fue 2019, creo que se habían vendido 19 millones de tickets ese año, o sea, mucha exposición, mucha gente, alto volumen. Entonces, cambiar una identidad así siempre es... todo un challenge. Además, me imagino que, si no me equivoco, TravelPerk es gestión de viajes en general, pero para Sí, empresas, con lo cual el volumen para de exposición es mucho más pequeño. Y al Exacto. negociar, claro, tienes ahí... Exactamente. Creo que lo atractivo de TravelPerk es la dirección que tomamos en ese restaurante específicamente. La industria de viajes corporativos tiene un determinado estereotipo que se traduce a elementos visuales, ¿no? El uso del azul, el uso de personas de traje con un maletín, ¿no? Y como ese estereotipo de business travel, que nosotros sabemos por research y por hablar con nuestros users que esa es una pequeña parte. Además, TravelPerk o los customers de TravelPerk son empresas de un abanico bastante grande de tamaños y tipos, pero la mayoría de nuestros clientes son startups o empresas más pequeñas que no se ven identificadas con ese estereotipo ¿no? de corporate traveler por ahí más americano y eso, de saco y corbata. Entonces, las decisiones atrás de eso tienen que ver con eso, de separarnos un poco de ese mundo, de ese estereotipo y traer una frescura
y una mirada como más moderna, por ahí más cerca al B2C, pero dentro del B2B. También con su riesgo porque bueno, es hacer algo distinto, ¿no? Y correrse de por ahí una tendencia más generalizada. Y esta, justo estaba compartiendo yo, porque no puedo no compartir la pantalla, estaba compartiendo la web corporativa, digamos, el driverperk.com, Sí, pero esto no es lo que ven vuestros clientes, ¿no? Sino lo que ven vuestros exacto, clientes son las exacto, herramientas que están dentro, ¿no? Entonces, mi exacto, el pregunta iba a ser, producto específicamente. exactamente, entonces, este rebranding, este lima, no sé si lo llamáis lima, pero este verde, ¿le puedo decir lima Lime, o no? sí, Vale. claro que sí. El Lime. El Lime este es súper accesible además, porque además con el contraste con el negro me encanta. Sí, La aplicación dentro, me imagino que es como este screenshot, ¿no? exacto, ¿También sí. tiene todos estos colores? Sí, exactamente. Y ahí hicimos un muy buen trabajo con el equipo de brand, con el equipo de marketing, porque fuimos a la vez y creo que se hizo un gran trabajo de colaboración a la hora de asegurarnos de que haya una consistencia, que era algo que no teníamos antes. Había decisiones de diseño muy independientes, no había una identidad de marca muy definida. En la marca anterior había sido muy orgánico cómo había crecido la marca de Travelperk en estos primeros 10 años. Entonces, ese proceso también fue súper interesante. Tener el producto y tener toda la identidad de marca, identidad corporativa avanzando al mismo tiempo, creo que ha sido, una de las claves de lo que considero un rebrand exitoso. Así que sí, vas a ver cómo los mismos elementos, el mismo lenguaje gráfico, las mismas ilustraciones, mismos principios de motion, ¿no? Y de animaciones dentro del producto. Y si bien obviamente cada plataforma, cada medio tiene su necesidad específica a nivel más de tamaños de fuentes o de imágenes o el uso de determinados recursos que son mucho más flexibles en el marketing website porque se necesita expresar mucho más. Todos tienen principios en común, ¿no? Entonces, nosotros sí que fuimos por menos variantes en cuanto de vuelta, a tamaño, fuentes, uso de imágenes, optamos por un camino un poco más restrictivo, simplemente para asegurarnos consistencia en todos los tipos de casos de uso del producto, pero sí que, como lo viste ahí en la captura de la app móvil, o sea, es igual, ¿no? O sea, podemos hacer ese uso de mostrar el producto dentro del marketing website y es armónico porque son los mismos assets, mismos principios. A mí me Mira, surge la duda de, a ver, un rebrand es un challenge muy grande porque más allá del reto, el conseguir que diferentes departamentos vayan a una y que se alineen, ¿no? Que es lo que considerabas como caso de éxito. Luego está la parte de que los usuarios finales que consumen tu producto asuman que sigue siendo el mismo producto y no pierdan la confianza de marca, ¿no? Y eso es otro challenge también que ha hecho que grandes compañías también pierdan esa confianza de marca por no hacerlo correctamente o con la progresión que toca. ¿Y por qué un rebrand ahora? ¿No? Sí, Porque hay muchos motivos por los que yo he escuchado a lo largo de mi carrera que han decidido las empresas hacer un rebrand, desde tengo mucho legacy y lo arreglo, lo tiro todo y lo arreglo con un rebrand, o he comprado otras compañías y las tengo que englobar todas dentro del mismo paraguas y las cosas el rebrand. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que realmente, en el caso de este rebrand más reciente en el que te has enfrentado? como mencionabas, las causas no es una, son varias. Dentro de Travelperk se venía hablando de un rebrand o de un brand refresh hace un tiempo ya, porque como te comentaba antes, la marca creció de manera bastante orgánica. No se tomaron decisiones centralizadas de cómo se usaban los recursos ni la identidad, y no había un racional muy compartido a nivel compañía de la identidad, con lo cual lo interesante es que el rebrand empezó con un trabajo estratégico mucho anterior y que no tenía nada que, no es que no tenía que ver, pero que no era visual, era simplemente de identidad corporativa, ¿no? De marca. Y empezamos por esos foundations, ¿no? Por eso esas discusiones mucho más fundacionales de, bueno, ¿qué es Travelperk? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que vendemos? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro customer? ¿Y cuál es el mensaje principal, ¿no? Entonces, a partir de lograr ese alignment, esa alineación entre distintos departamentos, recién ahí empezamos a trabajar sobre la identidad visual, que lo hicimos con una agencia, con Wolf Hollins, que hicieron también un gran trabajo en traer
varias alternativas e ideas sobre cómo podía expresarse esa identidad y esas discusiones que habíamos tenido. Y después nosotros lo traducimos, lo llevamos a la práctica. Creo que el trigger, si quieres, del rebrand tiene que ver con el estadio en el que está la compañía, en donde ya hay una compañía que es más madura, que es un grupo de compañías, porque se fueron adquiriendo bastantes empresas, entonces empezó a existir una necesidad de tener una marca paraguas que una a todas esas compañías que estaban existiendo independientemente, pero que eran parte de una misma cosa, una misma entidad. Después está claro que a medida que uno va creciendo y que va apuntando a nuevos mercados, se hace cada vez más difícil generar tracción, visibilidad y tal. Entonces, el rebrand es una buena excusa también para salir a contar y salir a ganar espacio de audiencia, ¿no? Ya más a nivel de estrategia de marketing. Y ¿Dirías yo creo que, que esas fueron las primeras principales causas. ¿Sí? dirías que sin este rebranding hubiese sido más difícil ejecutar esto que estás diciendo? El madurar, por ejemplo, el apuntalar una estrategia más madura. 100%, sí, yo creo que sí, porque justamente lo que pasó fue que cuando se empezaron a pensar estrategias más globales de marca, empezaron a aparecer estas diferencias de que sales hablaba de una manera, marketing hablaba de otra manera, en producto nosotros poníamos el foco en otros aspectos o creíamos que estábamos hablando de otra manera o teníamos tonos distintos de cómo hablábamos sobre el producto, cómo hacíamos referencia a nuestros usuarios, cómo hacíamos referencia a las principales funcionalidades que tenía el producto. Entonces, ahí empezaron a aparecer esas diferencias y era claro que, bueno, no podemos lanzar algo global para todas las marcas o todas las compañías y todos los necesitamos primero alinearnos entre nosotros para después dar ese paso. Y ahí fue donde empezó como este brand identity, ¿no? Esta identidad, este trabajo de identidad de marca más estratégico que después dio lugar al rebrand más visual y todo lo que vino después, ¿no? El rediseño. Y luego Vale. también recuerdo Una cosa sería que perdona, no, sí, no, tenemos como un eco ahí en lo que nos vamos solapando. Pero son las cosas que tienen el directo. Cierro con esto y luego te doy, Eli. Entonces, porque mi pregunta era justamente si se podría haber hecho todo esto sin el rebranding, pero entiendo que no, ¿no? Que esta parte de crecimiento que teníais como compañía requería que primero os pongáis de acuerdo todos juntos. Exactamente. Vale. Recuerdo el año pasado, cuando coincidimos en la charla de Figma, recuerdo también que comentabas que teníais bastante trabajo con el tema del sistema de diseño. ¿Cómo afecta esto al rebrand también, no? Porque al final Sí. crea más legacy o cómo lo estáis afrontando también. Bueno, creo que parte del éxito de este proceso fue que pudimos aprovechar el rebranding como excusa para aumentar la adopción de nuestro sistema de diseño a través de todos los equipos de producto, ¿no? Que eso era algo que no venía sucediendo necesariamente. Nosotros sí que teníamos un sistema de diseño preexistente que se llama Suitcase, que se sigue llamando Suitcase, que era que cada squad lo consumía, pero la adoption no era muy buena, teníamos inconsistencias y bueno, había que empujar mucho para que cada equipo consuma los componentes y que no creen nuevas cosas o que no tengan como custom made estilos customizados o que generen componentes que no estén alineados con las guías. Entonces, lo que hicimos fue armar un equipo, yendo más a lo operativo y táctico. Armamos un equipo muy específico para el rebrand y ese equipo estaba formado por la gente del Design System. Entonces, empezamos primero por el Design System y después, básicamente, parte del proceso de hacer el rebranding era forzar a los equipos a usar el Design System. Porque la manera de hacer el rollout, que es ese switch donde de un día para el otro todo se prende y se pone verde, era posible solamente gracias al Design System, ¿no? Porque tenía, todo unificado y porque tenía los componentes ya conectados. Entonces, fue una gran excusa también para madurar, ¿no? Como dar un salto de madurez en el uso del Design System y obviamente que en el proceso salieron 1000 cosas que no teníamos definidas, ¿no? De
criterios de cómo usar los botones, los text links, los modals, eso, motion, ¿no? Microinteracciones, las ilustraciones, o sea, mil discusiones que nosotros por ahí pensábamos que teníamos un nivel de madurez que tal vez no teníamos, o muchas discusiones que estaban ahí medio esperando a ser descubiertas. Entonces sí que disparó mucha conversación a raíz de eso, de que el design system se puede usar realmente, y en el uso surgen estas necesidades, surgen las preguntas y tal, incluso mismo dentro del equipo de diseño, no solamente a nivel ¿no? ingenieros que estaban usándolo al design system, sino dentro de diseño. A nivel diseño nosotros armamos un rebrand team bastante pequeño, donde el primer trabajo fue la primera semana. Nos encerramos en una sala en la oficina y dijimos, con la guía que nos había dado Wolf-Olins, la agencia, y con las brand guidelines, y bueno, ¿cómo traducimos esto al producto? ¿Cómo traducimos esto a un sistema de diseño que sea funcional, que sea intuitivo y que se adapte a todas las necesidades de uso que nosotros tenemos en nuestra plataforma? Y a partir de ahí empezamos a estresar esas decisiones, a aplicar en distintos flujos, distintos casos de uso, y bueno, y a partir de ahí fuimos construyendo. Pero sí, fue un trabajo de 6 meses o más. Justo estaba pensando eso, ¿cuánto habíais tardado en poder Sí, hacer que eso? creo que bastante rápido. O sea, mi experiencia anterior había sido mucho más lenta, ¿eh? Sí, es verdad que esto que yo les comentaba de las discusiones más fundacionales sobre estrategia de marca empezaron mucho antes, tal vez, yo creo, más de un año antes que se lanzó el rebrand, pero el trabajo específico de diseño, o sea, desde el primer día que un designer abrió el Figma File para trabajar en el rebrand hasta que lanzamos, fueron, sí, 6 meses, igual. Que también habla muy bien del equipo de ingeniería y de producto de TravelPerk, ¿no? Porque ahí tuvimos mucho alignment y una priorización absoluta, ¿no? O sea, era la prioridad número 1 de todos los equipos de ingeniería, de producto y de diseño, era llegar al rebrand. Y eso fue fundamental. Hablando de equipo, para que la gente tenga contexto del challenge que tienes en TravelPerk, no solamente a nivel de rebrand y muchas otras cosas que espero que nos dé tiempo a que nos cuentes, los desafíos que has tenido a lo largo del tiempo que llevas y porque recuerdo que me comentaste que habíais pasado de ser 8 a 50, ¿no? Sí. Ese crecimiento exponencial, ¿cómo lo habéis manejado a la vez de proyectos tan grandes como pueden ser un rebrand o muchas otras cosas, ¿no? Sí, la escala y cómo llegamos. Para mí, tal vez uno de los aprendizajes más grandes que me vengo llevando de mi experiencia en TravelPerk, que es hacer crecer un equipo mientras la compañía crece al mismo tiempo, que es muy distinto a mi experiencia anterior en Despegar, por ejemplo, donde la empresa ya tenía la empresa era muy grande y el equipo de diseño fue creciendo, fue ganando, se invirtió cada vez más en el equipo de diseño de UX, y creció mucho también el equipo de Despegar, pero dentro de una compañía ya madura y grande. En el caso de TravelPerk, las dos cosas crecieron a la par. Y la complejidad que agrega eso es que a medida que nosotros necesitamos escalar y adaptar y aprender, la compañía alrededor nuestro también va cambiando y adaptándose, y los desafíos que también cambian. Y eso genera mucha incertidumbre y mucha adaptación y resiliencia, ¿no? Porque los supuestos con los que uno trabaja van cambiando a medida que vamos tomando decisiones. Puntualmente, hay como determinados milestones que fuimos logrando a lo largo del tiempo en el equipo de diseño. Para aclarar, ¿no? El equipo de diseño, cuando hablo del equipo de Product Design, también incluyo User Research y Content Design, ¿no? Yo llevo esas 3 disciplinas. Bueno, y también Localization, que son el equipo que lleva las traducciones y asegurar de que el contenido esté adaptado a cada mercado. Ese scope fue creciendo y fuimos haciendo madurar los equipos y las disciplinas a medida que lo fuimos necesitando. Cuando yo entré a TravelPerk, que éramos 8 en total, había un solo researcher y una sola content designer, y hacían lo que podían, porque claro, era todo muy ad hoc y no había demasiada estructura, pero porque tampoco hacía falta estructura. A medida que TravelPerk fue invirtiendo en hacer crecer su equipo de builders, que es el equipo de ingeniería, producto y diseño, nuestras necesidades también cambiaron. Un caso curioso es, por ejemplo, el caso de Research Ops.
En el caso de TravelPerk, al ser una compañía business, ¿no? B2B que le vende a otras compañías, reclutar usuarios es extremadamente difícil, porque en las compañías business to consumer o de consumo masivo, la base de usuarios es enorme y es simplemente sacar una base de datos de users, le mandamos un mail y si quieren participar en alguna user interview o en una encuesta, ya está. Pero en nuestro caso una agencia necesitamos... externa que O te contratas traiga una usuarios agencia, y claro. listo. Exacto. En el caso de TravelPerk o de, supongo, la mayoría de las empresas B2B, necesitamos pasar, primero que no tenemos acceso directo a cada tipo de user de cada customer, ¿no? Como nuestros clientes son compañías, dentro de la compañía hay distintos tipos de usuarios que tienen distintos accesos y que están gestionados por una figura que es el account manager que lleva la relación entre cada uno de esos customers y la compañía. Entonces, lo que nos pasaba cuando en el 2020 es que poder tener una entrevista con un usuario nos llevaba 3 meses, porque era la approval y lograr que alguien te conteste y tenía mucho que ver con la relación que ese cliente tenía con TravelPerk. Entonces, era muy difícil validar con usuarios o explorar con usuarios con esos tiempos. Entonces, tuvimos que invertir primero en escalar el equipo de Research Ops para poder agilizar ese proceso y después en el equipo de Research. Hicimos un poco las dos cosas a la vez porque tampoco sirve tener Research Ops sin Researchers, pero crecieron casi a la par. Y los ratios son completamente distintos a los que por ahí se ven en otro tipo de empresas. O sea, hoy tenemos 5 researchers y 4 personas de Research Ops, ¿no? Pero porque necesitamos 2 cosas o porque tenemos 2 objetivos. Primero, agilizar ese recruitment lo máximo posible y porque la gestión de esos usuarios es bastante crítica y delicada, pero además porque nosotros lo que venimos haciendo desde el principio es democratizar el acceso a los usuarios. Entonces, el equipo de Research no es el único que hace entrevistas y que envía encuestas y que interactúa con usuarios. Lo hacen product managers, lo hacen designers y eso amplifica mucho el impacto de este equipo. Pero es interesante porque tiene que ver con un contexto en particular y con una necesidad particular de TravelPerk como compañía. Entonces, esos milestones, que si no me sale una palabra en castellano para milestone, pero hitos, esos hitos creo fueron marcando un poco el crecimiento y la maduración del equipo. Lo mismo con Content Design, ¿no? Llegó un punto en el que el equipo de diseño era muy grande, había 10 diseñadores, pero hubo una sola persona de Content Design y claramente era imposible que pueda cubrir todo. Entonces, la relación entre design y Content Design se volvió súper reactiva y decidimos invertir en, bueno, hay que hacer madurar este equipo para poder seguir escalando nuestras prácticas de diseño y nuestro proceso de diseño que nosotros creemos que es el correcto y que sabemos que agrega más valor, necesita esta determinada cantidad de esfuerzo de content design también. Hay como 50 temas de los que me gustaría, por donde me gustaría ir tirando, ¿no? Nosotros tenemos así como un sesgo hacia procesos y sistemas de diseño y etcétera. Pero ahora que estamos hablando de Research Ops, me gustaría irme por ahí. Y al mismo tiempo a escala y escalabilidad de procesos, etcétera. Con lo cual voy a intentar centrar un poco hacia dónde vamos. Tengo una pregunta antes de que sigamos. ¿Todo esto pasaba? O sea, tanto el rebranding como el crecimiento del equipo, como la definición de estos roles y todo esto pasaba al mismo tiempo que había COVID y que había reestructuración de la empresa, etcétera, ¿todo al mismo tiempo? No, claramente no. Okay. Claramente fueron pasando cosas. Sí, el primer... un timeline simplificado. En línea de tiempo, lo primero fue COVID. Fue muy curioso porque yo entré a TravelPerk en junio del 2020, o sea, en pleno COVID. Y fue una apuesta porque en ese momento TravelPerk vendía 0 viajes. Me acuerdo, tengo guardado un correo, ¿no? Hay todas las semanas hay todos los días se hacía en ese momento, todos los días ¿no? Como un email de KPIs donde se compartían estadísticas y el primer día que yo entré cae ese email, 0 viajes vendidos y digo, uy, no, ¿qué hice? Pero lo interesante es que TravelPerk decidió durante el COVID seguir invirtiendo en el producto, seguir invirtiendo en los equipos de desarrollo de producto. E increíblemente, el equipo de diseño y el equipo de producto de ingeniería creció durante el COVID. Y como resultado, TravelPerk salió del COVID con un mejor producto del que cuando entró en el COVID.
yo creo que eso fue algo que marcó una diferencia entre TravelPerk y competidores que bueno, no pudieron tener el mismo nivel de inversión o que quedaron en el camino por falta de actividad, ventas y tal, y que ayudó a seguir posicionándonos en el lugar donde hoy estamos. Entonces, volviendo al timeline, primero fue COVID, después fue escalar los equipos porque empezaron a entrar ingenieros, entonces empezamos a expandir Sobre todo si había salido con un mejor producto, sí, confiando en que tendría éxito. claro, la manera de mejorar el producto fue agregando nuevas funcionalidades, nuevas áreas de soporte a los viajes de trabajo, ¿no? Algo muy específico que se desarrolló en ese tiempo fue, ¿no? un mapa, por ejemplo, donde vos podías ver dónde estaban todos los viajeros de tu compañía en ese momento, ¿no? Que en ese momento era súper relevante. Algo llamado Duty of Care, ¿no? Que hay roles dentro de las compañías que tienen, ¿no?, la responsabilidad de saber quién está viajando, dónde está, qué seguro tiene, qué pasa si hay un desastre natural o guerras o lo que sea, y eso es parte, ¿no?, del producto. Entonces se desarrolló un producto específicamente para eso. O lo mismo la gestión de los viajes, ¿no?, que era todo 100% manual, y empezamos a tener una necesidad muy fuerte de automatizar y llevar esa interacción a un canal digital, a hacerlo a través del producto y que los travelers puedan hacerlo por sí mismos y no necesiten un agente para cambiar un vuelo, para consultar información. Entonces, eso hizo que haya más equipos trabajando sobre más áreas de producto, es decir, el product landscape o las áreas de producto fueron creciendo, más equipos, más ingenieros, más necesidad de diseño. Entonces, ahí es donde empezamos a tener que tomar estas decisiones que te comentaba para poder escalar de una manera más eficiente. ¿Y el rebranding en qué momento? Y el rebranding vino bastante después, porque Bastante después que esto, bastante después que esto. sí, el rebranding es reciente, esto es del año pasado y de este año. Okay. Entonces, entre vino el COVID, después vino Hypergrowth, porque cuando salimos del COVID, todo el mundo empezó a viajar, entonces hubo un repunte brutal de viajes y eso agregó una velocidad y una necesidad de mejoría y de cambio enorme. Después vino un periodo de foco en profitability, porque, bueno, el contexto mundial, las tasas y... No vamos a aburrir con eso, pero sí una necesidad de la empresa de foco en eficiencia, foco en márgenes y foco en automatizar todo lo que podamos, en cómo operamos. Y después de eso vino el rebrand con adquisiciones de empresas y con la expansión de TravelPerk hacia el ámbito o el mundo de las expenses, que son los gastos de viaje. Ese es un poco el timeline en el que nosotros fuimos navegando y que fue influyendo en las decisiones que tomamos y en la manera en que escalamos los equipos. Y da la sensación de que todo eso que estás contando que es súper ordenado, incluyendo esta última parte que no Claro. se llama Yokoi, creo, algo por el estilo. Yokoi, sí. Incluyendo esta acquisition al final. Da la sensación, por como cuentas, de que está súper ordenado. Primero vino el COVID, luego etcétera, Claro. etcétera, ¿no? ¿Fue así ordenadito o ha sido un challenge heavy? No, claramente no. Esas todas cosas que van sucediendo y ahí cada uno de estas etapas tiene como un overlap, ¿no? Hay como una cola, un long tail de cosas que suceden, de que arrastramos de automatizar, pero antes de que terminemos de automatizar viene el acquisition, entonces hay que enfocarse en eso. Entonces eso sí que fue bien complicado y lo sigue siendo porque el mundo de las startups necesita moverse un poco con determinada velocidad y es también parte de lo que nos gusta, ¿no? Que lo odiamos y nos apasiona al mismo tiempo. Es que quiero hacer una follow-up question de esto. Porque en realidad todo esto nos va llevando más o menos hacia el interés que tenemos nosotros por lo general, que es en procesos, ¿no? Entonces me imagino que cuando entraste en medio del COVID, etcétera, habían unos procesos, bueno, no sé qué tantos habían de procesos, ¿eh? O que Sí. tú has ido madurando los procesos. Sí. Asumo que con la creación de los nuevos roles, la nueva escala de la compañía, etcétera, Sí. vuestros procesos han ido cambiando, ¿no? Sí. Hay una, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre técnico, pero cuando las compañías empiezan a añadir complejidad en los roles, al final sí, puede ser una compañía súper plana, pero luego si empiezas a añadir capas, la haces un poquito más complicada. Eso tiene un nombre técnico que no me acuerdo. Entonces, ¿esta complejización de la compañía añadiendo más capas ocurrió o al revés, habéis ido simplificando más? No, sí que se hizo más complejo.
pensando en cómo se traduce eso al equipo de diseño específicamente, bastante rápido, te diría, cuando empezamos esa etapa de hypergrowth después del COVID, hubo un año en el que duplicamos el tamaño del equipo, ¿no? De 10 a 20 y eso ya fue un cambio absolutamente radical. Y ahí apareció la necesidad de tener un management layer, que eso fue también interesante, porque hicimos una combinación de promover talento interno con traer talento de afuera, que como aprendizaje creo que es súper relevante poder combinar esas dos cosas, ¿no? Poder darle la oportunidad a gente interna que tiene el contexto, el conocimiento de la empresa, las relaciones construidas y que tiene los skills definitivamente, con gente que venga de afuera que ya haya hecho lo que necesitamos hacer, ¿no? Que ya tenga experiencia en equipos de diseño de determinado tamaño, en el uso de determinados procesos, en compañías que operan de determinada manera. Entonces, lo que aprendí es que ese blend, esa mezcla, al menos en nuestra experiencia, resultó muy exitosa. Y ese management layer que armamos, esto fue en el 2021, sí, a lo largo del 2021-2022, sigue siendo el que está hoy en el equipo, ¿no? 2, 3 años después, creo que 3 años, todos esos design managers y research manager y content design manager siguen estando hoy en el equipo. Y la manera que nosotros optamos por escalar procesos fue básicamente darle a cada uno de esos managers la tarea de aportar al equipo y de trabajar en los procesos del equipo para que eso siga escalando. Entonces, en lugar de tener una persona de Design Ops específicamente desde el día 1, cada uno de esos Design Managers hacía una parte del rol que hoy, por ejemplo, tenemos, que es Design Ops. Entonces, eso se traduce en mejorar procesos de contratación, de hiring, procesos internos de documentar cómo trabajamos en el equipo, trabajar sobre el sistema de diseño, trabajar sobre el competency framework, ¿no? No sé cómo se dice. Skills Matrix. Sí, no, el Skill Matrix. Mapa de habilidades. Mapas de No sé habilidades. cómo se dice. Todas esas, sí. Y todo eso que necesitamos que madure y necesitamos darle mucha estructura, porque claro que cuando éramos 10, 15 había una flexibilidad y un caso por caso que claramente no escalaba. Entonces, la manera en que fuimos madurando fue a través de esa capa de design managers que hizo un súper buen trabajo en continuar escalando todo eso a medida que el equipo iba creciendo. ¿Y hoy tenéis un Design Ops o tenéis un equipo de Sí, Design Ops? una persona de Design Ops, sí. Y esto me genera mucha curiosidad de cómo lo habéis escalado down, podría ser. O sea, antes me imagino Sí. tenías managers, los managers se ocupaban de estas partecitas de Ops que ahora han delegado en este Design Ops, ¿no? Con lo cual Claro. antes estaba Sí. distribuido, ahora en una sola persona. Sí. Eso, ¿cómo está siendo? Porque nunca se termina, ¿no? Nunca se termina, no. Como bien decías, no creo que estemos en un lugar en donde todas esas tareas estén completamente delegadas en la persona de Design Ops, porque claro, es una sola persona, pero sí en esta nueva escala que tenemos, ¿no? Si antes éramos 10, después fuimos 20 y ahora somos 50, en esta nueva escala hay todavía más estructura y distintas definiciones que cada uno de esos procesos tiene que tener. Entonces, en vez de una creación de esos procesos, hay una iteración de esos procesos. Entonces, ahí es donde esta persona de Design Ops entra a agregar ese valor y a ayudarnos a llevar el equipo a esa siguiente escala que nosotros necesitamos. Porque el proceso de contratación, el competency framework, los design critiques, cuando se establecieron cuando éramos 20, pero ahora que somos 50, necesitan cambiar, necesitan adaptarse. Pero sigue habiendo una combinación entre los design managers y esta persona de Design Ops, sigue habiendo un partnership y bueno, hay cosas hay cosas que son muy puras de Design Ops, como puede ser el onboarding de los designers al equipo o específicamente cosas del design system que sí que las ha tomado Design Ops, pero hay cosas donde los managers siguen estando muy metidos, pero porque también forma parte de su día a día, ¿no? Como puede ser el hiring, los design critiques o rituales más propios del equipo en los que siguen siendo como owners de cosas específicas. Y por suerte tenemos managers que les gusta y que son apasionados de esto, de los procesos y de documentar y que al final también
ayuda mucho, ¿no? A que eso suceda, porque también hay perfiles que dicen, no, esto ni me lo menciono. O no te sigo con lo que has decidido. Nosotros venimos de muchos años de Ops dentro de donde trabajamos nosotros y Claro. Arvinta, y nos ha pasado, claro, hemos trabajado con muchos managers de diseño y con directores de diseño, etcétera. Y tenemos algunos casos donde no nos han acompañado a Ops, Claro. donde todo lo que hemos definido en los procesos no se ha implementado en este equipo de esta marca en particular. Claro. Y sí, es un poco remar en Yo dulce, me- se diría en Argentina. Sí. Yo me preguntaba para entender un poco a nivel de escala de esas y el ratio, a nivel de esas, porque has hablado de content, de localize, Sí. de research ops, product designers, design ops, que es uno ante todo. Me surge la cuestión de, vale, a nivel de ratio, ¿cuántos product designers hay? Ya de research ya has dicho el ratio. Es un poco para ver a nivel del lado de lo que nos interesa en cuanto a Design Ops, más allá de las responsabilidades o áreas que pueden tocar o cómo pueden estar repartidas, a cuántos diseñadores tiene que dar servicio, porque al final es un poco a servicio, y a cuántas, porque dices, más por lo que he escuchado, es más el área de personas, no excluyendo la parte de hiring, y la parte de tools si consideramos sistemas de diseño como una herramienta, ¿no? Y procesos está como repartido entre los managers y iterado por el Design Ops o la Design Ops. Exactamente. Este rol. Hoy tenemos entre 20 y 25 designers. No tengo el número exacto en la cabeza, pero sí, entre 20 y 25 designers. Hay 7 content designers, 5 researchers, 3 personas de Research Ops, y tenemos una persona de Design Ops y, bueno, está por empezar un designer que va a trabajar específicamente en Design System, ¿no? Entonces, que ya en buena hora, ¿no? Lo necesitamos. Que, bueno, mantenga las librerías, que actualice la documentación, que vaya adaptando a los casos de uso, cree nuevos componentes y tal. Y que obviamente, bueno, el cambio es que, bueno, ahora Design Ops pasa a ser un equipo, ¿no? Pues ya son 2 personas, ¿no? Una persona de Design Ops a nivel más general de procesos y tal, y alguien que lleva el sistema de diseño específicamente. Así que esos son los ratios. Que con eso le das un súper soporte al equipo. Antes de que llegue esta persona de sistemas de diseño en la parte de diseño, viendo la web, está todo muy fino y muy súper ajustado. Esto, ¿por qué es así? O sea, ese es lo... Estoy preguntando algo bueno en realidad, ¿no? Pero es muy raro que todo esté súper alineado y súper atado. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Es porque hay mucho hard-coded con importance y porque hay alguien que ha estado moviendo 2 píxeles para aquí o para allá? ¿O porque hay alguien en front que realmente le pone mucho cariño? Hay una combinación de factores. Creo que obviamente la visión que uno tiene internamente es siempre más crítica. Yo creo que esté todo tan fino, ¿no? Pero bueno, es bueno tener esa mirada por ahí más externa. Uno de los valores de la empresa es 7-Star Experience, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas siempre hicimos mucho foco en esa experiencia y en asegurarnos de que el producto que shipeamos, que lanzamos, tenga esa calidad en los lugares donde es relevante. En mi cabeza tengo 70 ejemplos donde sé que eso no es así, porque es imposible ser fino en todos lados, pero sí que el equipo de diseño ha hecho un gran trabajo en consolidar momentos del flujo, momentos del producto que son cruciales. Eso, si querés, la robustez que tiene nuestro sistema de diseño se vio altamente beneficiada por el rebrand. Antes del rebrand teníamos mucho más inconsistencia en el uso de... A ver, sí que había una buena base, ¿no? Una buena base porque creo que el design system siempre estuvo bien trabajado, pero el uso de las tablas, del comportamiento de los modals, cuando empezabas a usar el producto sí que te das cuenta de que había, ¿no? Patrones de navegación distintas, tal. Y eso aprovechamos el rebrand para hacer también un upgrade de todos esos elementos que componen a la experiencia, ¿no? Todas esas capas dentro del producto. Kudos, porque mola un montón. Y además te lo pregunto porque no es común, justamente, ¿no? En diseño creo que es un poco más común mirar el pixel perfect y darle la pensada a todo esto, a todos los usos de los modelos, las tablas, la tipografía, el color, la iconografía, etcétera. Pero lo que luego aterrice en lo que uno
Ya sé que tu mirada será más crítica dentro de la aplicación, ¿no? Pero desde fuera Sí. parece que todo está muy cuidadito. Sí. ¿Cuáles son las buenas No, razones que han llevado a que diseño y Mm. tecnología sean capaces de entregar esto a usuarios finales? Hay de una, manera- y hay una razón de negocio, ¿no? Atrás de eso, que es la competencia o el business travel en general viene como muy de legacy y de herramientas viejas donde son difíciles de usar, por ahí un poco comparable a los bancos, ¿no? Hay determinadas compañías que llevan 30, 40 años haciendo lo mismo y que tienen tecnología vieja y que no le han puesto el foco o no tienen la velocidad para iterar que las compañías más nuevas tienen. Y sabemos que la experiencia de usuario es un diferencial, es un valor que los usuarios ven, que perciben y que termina siendo un factor para elegir esta herramienta. En Travel pasa algo muy, muy curioso, que es todos los business travelers también viajan también por placer y están expuestos a herramientas, a plataformas, a productos que tienen otro nivel de detalle y visual, ¿no? Como puede ser Airbnb, como puede ser Booking, como puede ser Expedia. Entonces, esa vara existe por más que sea B2B, ¿no? Hay como un mito de que el B2B importa menos la experiencia, que lo visual no es tan importante, que al final las personas lo van a usar igual porque lo tienen que usar. Y bueno, sabemos que eso no es así. Entonces, por eso hay una razón de negocio atrás, no simplemente por amor al arte, que igual también nos encanta, ¿no? Pero sí hay una razón bien, bien específica de negocio atrás. Qué bueno. Llevamos un rato largo charlando y se me ha pasado súper rápido, no sé a vosotros, pero me gustaría antes de que acabemos que toquemos uno de los topicazos del año, que es el boom de la IA y cómo todas las empresas están intentando introducir la IA, porque parece que es que corre, que, lo que decía un profesor mío de la Sí. universidad, corre, que vamos para feria. Es como que ahora hay que meter la IA en los equipos de producto para poder agilizar procesos y, bueno, automatizar cosas y ir todo mucho más rápido, ¿no? Si antes producía 100, ahora producir 140 y esos 40, pues, que la empresa los utilice para, espero que no Sí. sea para la job, sino para invertir en Discovery y en cosas que aporten valor al producto. Pero ¿cómo lo hacéis en TravelPerk o cómo estáis intentando integrar todo esto? Porque yo creo que todos los Sí. equipos estamos como intentando investigar cómo Sí. hacer, ¿no? 100%. Creo lo primero y lo que es fascinante y aterrador a la vez es que claramente nadie sabe cuál es la mejor manera de implementar inteligencia artificial en los procesos y en los productos. Y cada 2 meses hay algo que cambia, que hace que todo lo anterior sea obsoleto y que hace que o aprender algo nuevo o abre como otras ventanas. Con lo cual, es muy probable que todo lo que diga sea obsoleto en algunos meses. Pero hay varias cosas que sí que empezamos a hacer y que estamos intentando hacer. Hay claramente dos dimensiones en las cuales la inteligencia artificial, AI, está impactando en TravelPerk. Una es en el producto específicamente, es decir, cómo estamos implementando inteligencia artificial en el servicio que ofrecemos y en el producto. Y otra es en la manera en que trabajamos en nuestros procesos, ¿no? Que son dos cosas que no van necesariamente de la mano. Sí que empezamos mucho más rápido y con mucha mejor adopción en aplicarlo al producto y a automatizar procesos del producto en el negocio. Y ahora estamos experimentando y explorando nuevas maneras de usarlo en nuestros procesos internos de diseño. Ejemplos concretos, de vuelta, con el foco en ser, en la rentabilidad de la compañía. Una de las oportunidades más grandes es agarrar todos los procesos que son manuales y ver cómo podemos eliminarlos, reemplazándolos por un modelo, ¿no?, de inteligencia artificial. Un ejemplo concreto que ya viene sucediendo hace, más de un año, te diría, es TravelPerk, que es como un intermediario entre las aerolíneas o quien provee el servicio, ¿no?, que el customer compra y el traveler, ¿no?, quien viaja. Para evitar que las aerolíneas bombardeen de correos promocionales y cosas al traveler, TravelPerk lo que hace es crea un email cada vez que se buquea un viaje. Entonces, se reciben todos esos correos y solo los importantes se forwardean al traveler. Eso generó, digo, para proteger la experiencia del traveler. Eso
Creo que haya equipos enteros dedicados exclusivamente a ir por todos esos correos promocionales, scrollear miles y miles de correos de aerolíneas y de servicios de trenes y hoteles, identificar los que eran importantes porque había un cambio en el vuelo, porque había una cancelación o tal, y pasárselas a los customers. Eso fue una primera oportunidad, ¿no?, rápida de enseñarle a un modelo de inteligencia artificial cuáles son las palabras y cómo entender el contenido de esos correos y hacer ese triaging de emails y hacerlo de manera automática, ¿no? Entonces, y hoy se fue mejorando ese modelo y hoy está como en 95-96% de success rate de eso. Entonces, eso facilitó que todos esos agentes que antes hacían esta tarea, hoy están enfocados en hacer tareas más complejas, ¿no? En cambios que sí requieren proceso de información mucho más complejo, o que necesitan contacto humano. A veces que se necesita el contacto humano porque la situación es mucho más apremiante o más urgente, entonces hay un llamado telefónico o hay un chat que hay que estar y que lo humano es valioso. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Después, a nivel procesos de diseño, bueno, procesos de diseño específicamente, hay otras cosas, ¿no? Este año sí que, obviamente, que estamos haciendo foco en explorar y en experimentar por sobre todas las cosas. No encontramos nada definitivo todavía en cómo trabajamos, pero sí que estamos explorando con herramientas, con maneras de trabajar y cómo acelerar el proceso de diseño. Hoy por hoy, el valor más grande que nosotros estamos viendo es en acelerar la velocidad de iteración en el prototipado con inteligencia artificial. Más que con inteligencia artificial, con herramientas que nos ayudan a producir prototipos de mejor fidelidad, con mejor interacción y cosas que antes en Figma llevaban una semana o varios días en hacer, hoy con algunos prompts logramos tener o forms o elementos interactivos que representan mucho mejor un producto final, ¿no? Para poder validar con usuarios o para mostrar conceptos. Entonces, ese es uno de los casos principales. Y después hay otros usos que van apareciendo orgánicamente, ¿no? Justo esta semana hablaba con una persona del equipo que había una interfaz, un producto que ayuda a los equipos a hacer un mejor problem framing, por ejemplo. Y eso era a base de preguntas, ¿no? Que como producto, este pequeño producto que había creado, preguntas que te iba haciendo para entender cuál era el problema que estabas definiendo, cuál era el usuario, cuál era el mercado que necesitabas atacar, cuál era el existing research, ¿no? Cuál era la investigación existente y qué era el conocimiento que nosotros ya teníamos. Y todo a través de, ¿no?, como de preguntas y respuestas y a través de un sitio ad hoc interactivo que te iba ayudando a hacer ese framing de problem discovery. Que en otro, o que antes, la alternativa es tener documentación, tener un montón de páginas de Notion o de documentos que te digan cómo hacerlo. En lugar de tener todo eso, se tradujo a una herramienta que va conversando con cada uno y que te va ayudando a hacer ese problem framing. Como output genera un one-pager con todas las cosas que han salido de esa interacción. Entonces, súper interesante, y eso es algo por lo que no lo planificamos y sale de la exploración orgánica del equipo en cada uno de los pasos del proceso. Es súper interesante este último ejemplo. ¿Y cómo ves el futuro de el futuro de Xanops, el futuro de la documentación de procesos con este nuevo paradigma? Porque nosotros tenemos el mundo de los checklists. No sé, si vas a hacer handoff, mira que has entrecubierto estos 5 puntos. Si vas a mirar, haces un handoff a un desarrollador y quieres mirar si cumple con accesibilidad, tienes que mirar estos 10 puntos de accesibilidad. Y si haces check en los 10, vale, esto está listo para desarrollo. Me imagino, siguiendo este ejemplo tuyo, Sí. se podría hacer lo mismo, ¿no? Tú si quieres saber Claro. un checklist handoff, podrías tener una conversación con este producto, este bot, y que te vaya diciendo sí, no, sí, no. La pregunta es, ¿cómo es este nuevo mundo de documentación de procesos cuando los procesos no están tan fácil como en un checklist, sino que lo tiene alguien, que es nuestro copilot, nuestro asistente virtual ahora? La realidad es que, no sé, como decías, no sé cómo es el futuro. Creo que hay un cambio de mentalidad importante que necesitamos hacer, que es entender que hay como una capa nueva o casi te diría como
no quiero usar la palabra agente, pero una entidad nueva que forma parte del equipo, ¿no? O sea, así como hay Un empleado nuevo. product managers, claro, product managers, developers y designers en un equipo, hay que considerar que hay un rol más, que es un agente, un modelo, una herramienta que interactúa con nosotros, claro, un asistente que interactúa con cada uno de nosotros y que tiene unas reglas, que aprendió a hacer cosas de determinada manera y que es muy bueno en algunas cosas. Hay que estar muy atento en otras cosas, ¿no? Por ahora. Y hay que ir preguntándole cosas. Claro. Yo creo que hay que entender también, o sea, bueno, entender o ir aprendiendo, porque estamos todos aprendiendo, porque yo me considero súper boomer con esto de la IA, ¿no? Estoy esperando a ver, tengo muchas ideas en la cabeza, ¿no? Pero espero a ver si hay, creo que el primero que saque algo así más disruptivo, ¿no? Pues el resto irán pues a la cola, Todo ¿no? para mí, sí. En cuanto nosotros, es sabido que cuando te trabajas una documentación, ya sea para sistemas de diseño, procesos o lo que sea, ways of working, playbook en general, todo esto lo metes en una IA y te haces tu propio Copilot, GPT o lo que sea, te puede ayudar a que la gente pueda hacer las preguntas y luego poder traquear qué tipo de preguntas están haciendo para ver qué manca, qué carencias, falta, hay en lo que estábamos ya, y ahí poder aprender y ir iterando, ¿no? O sea, creo que la parte humana, quizá esto en unos meses o en unos años vista se queda viejo también, pero esa parte humana sigue necesitando ese rol operacional o ese rol designer o researcher, ¿no? Porque el otro día leía también un artículo de Lucho Domínguez de Interactivos que hablaba de los usuarios sintéticos con IA. Me pareció brutal, ¿no? Que decía, o sea, el titular es: ¿y si tuvieras a tus usuarios siempre disponibles? ¿No? Antes decías que tardabais 3 meses, ¿no? Luego habéis hecho toda una escala de equipo y de procesos y tal. Pues son estas herramientas que se nos está brindando, pero aún así sigue habiendo, de momento, la necesidad de un experto para poder validar la respuesta que te está dando o poder moldear lo que necesita tu equipo, ya sea para research, para sign-ups, producto o lo que sea. 100%. Hoy lo que estamos viendo es que es muy fácil llegar al 70% de un montón de cosas y todavía necesitamos los expertos para cubrir ese 30% restante. Entonces, lo que pareciera que es la tendencia es, si pensamos en los perfiles en T, donde hay una especialidad de cada uno de nosotros, que también cubrimos otras áreas o otros skills, esa T se va a ir haciendo cada vez más ancha y va a haber cada vez más overlap entre distintos perfiles en T, porque ya estamos viendo cómo hay designers que con Copilot pueden generar código que salga a producción, o developers que puedan generar un prototipo o diseños en base a prompts y lo sacan a producción, o lo mismo para product managers que puedan prototipar, o como herramientas pueden ayudarnos a a llegar al 70% de eso, de lo que hace un product manager también, ¿no? Como designers. Entonces, creo que llegar a ese 70% está siendo muy accesible, pero vamos a necesitar ese restante 30%. El sector para mí es cuando necesitamos a los especialistas. Y ahí está un poco lo que decía Celia anteriormente, ¿no? Creo que ahí es donde se va a traducir el aumento en productividad. Bueno, vamos a hacer más cosas, pero de peor calidad. Y la pregunta es cuáles son las cosas y cuál es el criterio que usamos para definir qué problemas, qué proyectos necesitan llegar a ese 100%, necesitan de ese especialista. Va a ser interesante cómo evoluciona en los próximos años. Pero lo que estoy seguro es de que la manera en que trabajamos tiene que cambiar. No hay ninguna posibilidad de que que las tríadas y el proceso de diseño, no a nivel conceptual, sino los pasos que tenemos en Discovery, Delivery y tal, que sigan existiendo de la misma manera, con unas herramientas que hacen tan fácil y tan accesible expandir el abanico de tareas que cada persona puede realizar. Estoy bastante de acuerdo, pero nos podemos ir ahora largamente por las tríadas. Sí. Pero no vamos a hacer eso, ¿vale? Una caja, esa es una cajita interesante para abrir. Es una caja quizás más grande que la inteligencia artificial. Sí. Lo cual es bastante bestial. ¿Tú estás preparando a tu equipo para esto o estáis así en el periodo ese del duelo de la negación
¿Sabes? No, Esta típica definitivamente. curva, ¿no? De estoy enfadado, estoy Claro, claro. feliz, etcétera. Yo creo que estuve en esa curva el año pasado. No sé si puedo ponerle un punto en el tiempo, pero sí que al principio, hasta el año pasado, estaba muy como expectante, decir, no sé, parece todo muy reciente, mucho un hype. No vamos a salir corriendo a hacer algo simplemente porque todo el mundo lo hace. Entonces estaba muy, muy a la expectativa de ver algo que realmente cambie la manera de hacer las cosas. Ya entrando en este año, tal vez con... eh, Sí, viendo cómo el crecimiento como de los agentes y de que o sea, la inteligencia artificial puede hacer tareas y que se le puede dar como una secuencia de comandos y pueden hacer cosas y ya con la integración de varios modelos para hacer algo. O sea, ya empezaron a pasar varias cosas que sí que me pusieron más en acción y decir, en por ahí darme cuenta de esto que mencionábamos recién. No hay manera de que podamos seguir trabajando de la misma manera en los próximos años y no sé cuál es esa próxima manera, pero hay que empezar a experimentar para poder averiguarla. Entonces, hoy por hoy, el llamado al equipo es salgamos a experimentar y flexibilidad para probar cosas, flexibilidad para probar herramientas, flexibilidad para aprender y confío en que esa inteligencia colectiva y esa experiencia colectiva de experimentación nos vaya llevando al camino que termine siendo el definitivo, ¿no? En esa manera de trabajar. Y lo interesante es que el equipo de producto está en el mismo proceso y el equipo de ingeniería está en el mismo proceso. Entonces, hay una conversación en conjunto que también estamos teniendo. No quiero tocar el tema de la tríada, pero sí entre esos tres equipos decir, bueno, ¿cómo impacta esto a cómo construimos producto en general, no simplemente a nivel diseño? Ujú. Sí, justamente por lo que no tengo, no es que no tenga ganas, me encantaría meterme en la triada, es justamente por esto, ¿no? Porque creo que, sobre todo tecnología, no sé si lo tiene más fácil aquí, si Andrés se conectase, podríamos tener 15 minutos de conversación, pero creo que tecnología más o menos se ve por dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque con un copilot, pues, rápidamente ves el valor. Escribes una línea de código y te va sugiriendo y le dices, mejorame este código y te sugiere por qué y te pone comentarios. Es como que se empieza a ver en la parte de automatización de procesos, en la parte creativa de código, en la parte de, no sé, mírame este código y cámbiamelo de lenguaje o hazme un upgrade de la versión de lo que sea. De nuevo, esto no me funciona en esta versión, en esta sí, dime por qué. Existen muchas más cosas que son muy claras en tecnología de cuál es el valor que le sacas a tener un copiloto. En producto un poquito menos, pero también a nivel de generación de hipótesis, a nivel de generación de ideas, a nivel de análisis de documentos, de leer, no sé, tablas de negocio, tendencias, etcétera, también hay mucho. En diseño me da la sensación de que estamos vale, vamos a mejorar el proceso, pero ¿cómo? No sé, Figma ha sacado esto último para ver si la accesibilidad es mejor o peor. Y por otro lado está toda la parte súper creativa, ¿no? De voy a hacer una imagen y le pido que me haga un vídeo de un mono comiendo un plátano y me hace un vídeo súper chulo. Pero para nosotros, product designers o UX designers o diseñadores de producto en general, es como que todavía no veo que haya ninguna compañía que ha dado una súper avanzada en los procesos. Más o menos se ven los tiros de por dónde irán a nivel de automatizar como lees los datos de un CSAT y los insights que sacas de ahí. Pero hay un par de cositas, y ahora viene el de porque del Product Trio, me da la sensación por conversaciones que voy escuchando tanto dentro como fuera de mi compañía, que la tendencia empieza a ser de nuevo a que diseño va a ser menos, diseño se va a encargar de pintar más, de hacerlo más bonito. Justamente hoy he visto un video de Jonas Suárez hablando de esto, y me da la sensación de que de repente esto se convertirá de nuevo en Product Duo, como ha sido en algún momento, que tecnología y negocio deciden, y toda esta parte se puede automatizar desde tecnología y producto, toda esta parte de decidir cuál de los dos diseños es mejor o peor. Vale, me acabo de hacer un monólogo intentando no hablar de esto, pero quizás tengo que hablar. Andrés, te he visto entrar. Creo que, de hecho, ahora, por ejemplo, en tecnología ha salido un producto o una idea nueva para entrenar el asistente que hace upgrade de versiones, ¿vale? Entonces, lo que veo es que probablemente, por un lado, hay un enorme recorrido de mejoras que ya lo están usando en otros campos para la segmentación y relaciones entre segmentos que se escapan cuando añades muchos vectores para research. Las limitaciones humanas hacen que no estemos sesgados a encontrar ciertos patrones entre diferentes segmentos, pero cuando el número de vectores es gigantesco, se nos escape
o no prestemos atención a relacionar sectores o segmentos que no se nos ocurre esa relación y que, sin embargo, sí que existe. Entonces, ahí la inteligencia artificial tiene la capacidad de trabajar pues pormenorizadamente y encontrar patrones donde nosotros no sospecharíamos. Eso en la parte de research. Y en la parte de diseño más del día a día, de trabajar en Figma, yo creo que todavía no hay, pero cuando los agentes empiecen a existir agentes bien nutridos, vas a poder preconfigurar tu agente de forma que, por ejemplo, puedas poner unas reglas y cuando eso que ahora mismo hace falta la documentación, ya te vaya diciendo si te estás saltando una regla en el mismo Canvas, ¿vale? Todavía no existe esa herramienta, pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo como capaz que ese salir del corsé de la herramienta de Figma para tener que ir complementando con la documentación, igual en un futuro cercano no hace falta. Directamente trabajando siempre en tu Canvas, puedes ir viendo, te va haciendo sugerencias, pero al mismo tiempo tú tienes la capacidad de decir, no, pues aquí me estoy rompiendo las reglas, pero es algo racionalmente hecho, es voluntario, y en este caso tienes razón, lo corrijo, lo mejoro. Son cosas que se me ocurre que probablemente, y no en muy largo plazo, vamos a ir encontrando, y no meramente algo puramente visual, estilístico, como dices, de poner alguna imagen de stock que sugiera a partir de lo que ya tengo, sino algo mucho más de environment. Pues yo creo que tenemos un buen reto por delante a nivel de diseño, siendo tecno-optimista, porque en el caso de esas herramientas que le dices quiero un mono comiendo un plátano haciendo skate por en medio de Wall Street y me hace un super vídeo, eso es una tool que necesita ser usada por personas. Por lo tanto, necesitará tener en cuenta la experiencia de uso. Entonces, como user experience o product designers, son otros productos a los que daremos servicio. Quizá dejaremos de dar servicio más a nivel de interfaz y serán más a nivel de experiencia, llámale Alexa, llámale X, ¿no? Pero será más puramente el valor de cómo tienes en cuenta la experiencia y los usos y las necesidades, que no tanto esa interfaz, porque si conectas tu sistema de diseño con esas reglas que comentaba Andrés, pues como cualquier equipo de marketing o de product manager, a lo mejor ahora me voy a ganar algún enemigo, les encantaría tener, ¿no? O ya me pinto yo la landing, ¿no? Y el time to market ya lo marco yo. Justamente hacia aquí voy yo, justamente, ¿no? Sí. Yo creo que hay totalmente. una tendencia también súper interesante que es una perspectiva, no sé si inversa, pero distinta, que un poco lo que decía Eli, de que usando la inteligencia artificial y las herramientas hay personas, y creo que los diseñadores y sobre todo tenemos una determinada sensibilidad que otros roles no tienen. Entonces, si pensamos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es facilitar la producción de las ideas, pero no tanto las ideas, o no está por ahora reemplazando esa sensibilidad, creo que los diseñadores tienen un rol súper interesante y súper potente. Veía la semana pasada, por ejemplo, que Y Combinator, ¿no? la aceleradora, hizo como un llamado a los designers a tener más designer founders, ¿no? Que creen empresas porque creen o ellos ven el valor de que un diseñador esté desde la concepción de una compañía y de un producto, porque juntan justamente esos skills que hoy son, o que por ahora son, irreemplazables, ¿no? La sensibilidad por los problemas de las personas y la sensibilidad por lo que las personas van a querer o no, o que van a adoptar o no, y por lo que va a resolver problemas. Entonces, hay definitivamente, al menos en mi optimismo, creo que hay un espacio súper, súper interesante para los designers. Por supuesto, porque nosotros le vemos el valor al diseño. Exacto. Si ahora me dices lo contrario, me muero. Si me dices, la verdad es que yo no veo el valor en diseño, me querría morir. Pero yo sí que veo, no sé, sin saber si es tecno-optimista o lo contrario, optimismo, el antónimo, pesimismo. Tecno-pesimista, sí creo que hay un riesgo para los diseñadores. Bueno, importa, porque daría para muchísimo Sí. de largo esta conversación.
¿Cuántos llevamos? Llevamos más de... Bueno, sí, ya deberíamos estar cerrando, así cada uno de nosotros vuelve a su vida normal, común y corriente. ¿Os ha quedado algo en el tintero? O... Un montón. Pero bueno, esto sirve para tener un second round de cara a la siguiente temporada. Vamos, muy Siempre... bien. Claro que sí, claro que sí. Me ha encantado la conversación, ha sido realmente muy, muy interesante. Es verdad que nos quedan un montón de temas y que yo me hubiese ido por otros lados. Mil gracias por venir a nuestro, ya no sé qué número de capítulos es del 2025, de la tercera temporada, pero ha sido realmente súper guay tenerte aquí, Jaume. Merci. Un placer y un honor ser invitado de Design Talks. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chama.